tardes, compañeros, somos el equipo 3 y nuestro tema se llama memoria. El equipo está conformado por Daniel Ulises, Claudia Fernanda, Freddy Jiménez, Mónica y su servidor Hugo Alberto Flores Castellanos. El concepto de memoria es el significado de facultad psíquica que permite a un sujeto registrar, conservar y enfocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. También es una capacidad cognitiva que se usa para retener información y reconstruir experiencias pasadas para la utilidad del presente. La memoria se puede concebir como una fuente de conocimientos, ya que memoria implica guardar dichos conocimientos. Las características de memoria son algunas, por las que voy a mencionar es codificar, registrar, retener, y organizar y recuperar, ya que la información es codificada después de haber sido percibida por los sentidos. La codificación es una transformación de información hecha de tal manera que pueda utilizarse de una forma eficaz por el cerebro. Una vez codificada, la información queda almacenada para después recuperarla por su utilización. Pero si nos preguntamos qué sería la vida sin memoria, la vida sin memoria sería sin identidad individual y social. Más aún, la vida sin memoria carecería de sentido, ya que el abastecimiento y el almacenamiento de experiencias y conocimientos han resultado beneficios para la supervivencia y adaptación de nuestras especies. La memoria es el producto de múltiples procesos efectuados en el sistema nervioso, donde no existe una sola estructura encargada de almacenar los recuerdos, de manera que el almacenamiento de un acuerdo implica la acción conjunta de estructuras encargadas, ya sea la visión, el oído, el tacto, el gusto, el hablar o el olfato. Algunas de las características de la memoria es que tiene fases. La primera es la codificación y es un proceso en el que se prepara para que la memoria pueda almacenar la información en la memoria de largo plazo y pueda recuperarse posteriormente. Y un ejemplo sería como poner cierta información en cierta carpeta para que pueda archivarla y después poderla usar. Y a esta información se le da como un código o como una etiqueta para clasificarla. La segunda parte es el almacenamiento, que es como la retención de recuerdos para que después se puedan volver a usar. Y sería casi lo mismo que guardar una carpeta. Almacenarla. La tercera parte es la recuperación y es un proceso en el cual se obtiene la información o se recupera la información del almacenaje que se hizo en la parte 2, que es el almacenamiento. Y puede también, tiene que ver con el reconocimiento o con el recuerdo de la información. Clasificación de la memoria. La memoria está clasificada en distintos criterios. De acuerdo con su duración, se divide en memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. De acuerdo con su contenido, la memoria puede ser de imágenes sensoriales, imágenes sucesivas, imágenes de representación, imágenes gráficas, discursiva, emocional y motora. Clasificación de la memoria. La memoria se ha clasificado con base en distintos criterios. De acuerdo con su duración, se divide en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. De acuerdo con su contenido, la memoria se divide en imágenes sucesivas, las imágenes de representación, las imágenes fotográficas o gráficas, discursiva, emocional y motora. Tipos de memoria. La memoria sensorial es el registro de las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Esta es la fase inicial, donde la memoria tiene una gran capacidad para procesar gran cantidad de información a la vez, aunque en un tiempo muy pequeño. Existe una serie de almacenes de información que provienen de los distintos sentidos y sus funciones. Es por prolongar la duración de los sentidos de la estimulación. Los almacenes más estudiados han sido los sentidos auditivos y visual. Es capaz
El almacén del sentido de la vista tiene gran capacidad, ya que la información guardada son imágenes de la realidad. Aunque aquí todavía no se ha reconocido el objeto, es capaz de retener 9 elementos en un intervalo de un tiempo corto. Los elementos que se transfieren a la memoria operativa serán aquellos a los que presenten mayor atención. El almacén del sentido del oído mantiene almacenados los estímulos auditivos hasta que el receptor haya recibido suficiente para poder procesar la información. El proceso de estos dos almacenes va a parar al segundo tipo de memoria. Bueno, un ejemplo de esto podría ser del sentido visual, es cuando leemos un texto y se nos quedan más las imágenes que tiene. Un ejemplo de esto sería del sentido visual, sería cuando vemos un texto o leemos algo. Por ejemplo, una imagen es más fácil que se nos quede grabado que a que leamos el texto y nos imaginemos lo que está pasando. Ahora del auditivo es más fácil. Ahora, del tipo auditivo, un ejemplo podría ser cuando nos están dictando algo. A muchas personas que son más auditivas pueden captar más palabras o más frases en un corto tiempo y luego procesarlas o escribirlas, que alguien que casi no tiene esa fuerza, se podría decir, que nada más escucha y tiene que anotar rápidamente y no recuerda lo demás. Bueno, la memoria de corto plazo o memoria del trabajo. En esta memoria donde se maneja información se interactúan con el ambiente. Esta información es más duradera que la de la memoria sensorial, pero está limitada en 9 elementos durante 10 segundos. Esta limitación se manifiesta cuando en una lista a memorizar los elementos es más fácil que memoricemos los primeros y los últimos porque nos da más tiempo de recordarlos entonces y procesarlos, que a que veamos los del medio no les tomamos tanta importancia. Por eso es más fácil recordar lo que hicimos hace meses y no nos olvidamos, por ejemplo, de lo que pudimos haber comido ayer. La memoria de largo plazo es la memoria general donde se almacenan recuerdos vividos, el conocimiento que tengamos del mundo, imágenes, conceptos, estrategias, actuación, etc. Su capacidad es desconocida y contiene información de distinta naturaleza. Es la base de datos en la que la memoria operativa se inserta para usarlo posteriormente. Un ejemplo de esto podría ser en nuestra clase de matemáticas, podría decir, tantos meses que estuvimos o semanas que estuvimos derivando, es más fácil que ahorita tengamos un problema y rápido lo podamos hacer. ¿Por qué? Por lo mismo que ya más o menos no sabemos las fórmulas y todo fue repetitivo, o sea, tenemos casi todos los días lo veíamos. El cerebro humano no almacena los recuerdos por sí mismos, en una misma estructura. Por el contrario, los diferentes tipos de memoria se almacenan en regiones cerebrales diferentes. La memoria de largo plazo suele dividirse en dos grandes subtipos. La memoria declarativa, que es la explícita, y la memoria procedimental o implícita. Esto lo que voy a exponer va a ser la clasificación de la memoria de largo plazo. La memoria explícita o memoria declarativa tiene que ver con todos aquellos recuerdos que se encuentran conscientemente disponibles. Las estructuras cerebrales que participan en la codificación son el hipotálamo, el hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal. Pero el almacenamiento de la información tiene lugar en otros lugares. La localización precisa de este almacén es desconocida, pero la mayoría de los estudios al respecto han propuesto a la corteza temporal como la ubicación más probable.
La memoria declarativa a su vez se divide en las siguientes, que es la memoria episódica, que es la memoria que está relacionada con sucesos vividos, ya sea personalmente, digamos, desde que recuerdas todos esos bellos momentos que viviste en la secundaria y cosas así. Eso tiene que ver con la memoria episódica. La memoria semántica se refiere a los conocimientos generales sobre el mundo. Por ejemplo, cuando escribes o cuando estás en bicicleta. La memoria implícita o la memoria procedimental se refiere a la habilidad para realizar movimientos o utilizar objetos como ejemplo, como ya lo había dicho antes. Ese tipo de información se codifica probablemente en el cerebelo y el cuerpo estriado. El olvido es la acción involuntaria. Es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o guardar en la memoria lo que sería información adquirida. A menudo olvidamos muchas cosas debido a lo que sería el aprendizaje interferente, que es olvidar una cosa que ya se había aprendido a razón de aprender una nueva, que cuando esta no está guardada de forma indiferente o está bien guardada en lo que sería la cabeza. Existen varios tipos de olvido, como lo que sería el olvido traumático, el olvido psicológico y el olvido fisiológico. El olvido traumático es amnesia causada por golpes en la cabeza, que pueden generar amnesia de distintos tipos, que se puede hacer de un rato o de mucho tiempo. Bueno, el olvido psicológico vendría a ser el olvido causado por una alteración de función psiconormal. Un ejemplo sería una enfermedad psicológica como la inopsis. Y el olvido fisiológico, que es causado por problemas en desarrollo de ciertas partes de lo que sería el cerebro, y consiste en lo que sería mayormente el cerebro y el sistema nervioso. Un ejemplo de esto sería una formación incompleta del sistema límbico. Un caso muy común de este tipo de problemas es cuando un paciente no tiene los recuerdos claros de su niñez, que es lo más común, y existen lo que serían teorías del olvido. La primera teoría es la teoría de interferencia. Esta teoría considera que el olvido se debe a la interferencia de ciertos recuerdos sobre otro. La siguiente sería la interferencia proactiva. Esta tiene lugar cuando una información aprendida dificulta la retención de información reciente, ya que uno está recordando constantemente algo que ya sabía. La siguiente sería interferencia retroactiva. Esta tiene lugar cuando la información nueva dificulta la retención de información que se aprendió con anterioridad. En el caso en que un estudiante aprenda una lista de verbos o frases para un examen, al día siguiente pueda que no lo recuerde, así que tendría que hacer una lista de verbos para así poder recordarlos prácticamente. Bueno, también existen diferentes técnicas para medir la memoria. La primera sería el recuerdo, cuando una persona es capaz de recordar lo que se le presentó. Un ejemplo sería cuando una persona tiene que, por ejemplo, ir a un evento y decir una poesía o algún canto, entonces esa persona tiene que recordar lo que aprendió. Otra parte sería la reproducción, donde la persona debe ser capaz de recordar la información como se le fue presentada al principio. Un ejemplo podría ser cuando, no sé, hay como figuras de alguna historia que obviamente va de principio a fin, y si las desorganizamos así, las figuritas de lo que pasó primero y lo que pasó después, tener la capacidad de acomodarlas pues como iban, lo primero, lo que iba segundo, lo tercero, y así hasta que termine. La otra parte sería el reaprendizaje, donde dice que una persona debe recordar lo que alguna vez se haya aprendido de memoria. Podría volver a ser, no sé, que en la escuela dijimos alguna poesía como la de Amor a la Patria o Banderita, Banderita, Banderita Tricolor. Entonces el reaprendizaje es volver a traer a tu mente lo que ya te habías aprendido y que sea en el tiempo
en menos tiempo posible. Otra sería el reconocimiento, donde la persona debe seleccionar la que se le haga más conocida. Por ejemplo, en algún examen y donde vienen preguntas de opción múltiple, se relaciona la pregunta o casi siempre se selecciona la pregunta que se le hace más familiar a lo del tema o lo que se le hace más familiar a los recuerdos que tiene. Bueno, al proceso de la memoria se le puede favorecerse con el uso de diversas estrategias, y esas estrategias para mejorar la memoria o para mejorar la capacidad de recordar información o memoria se le conocen como estrategias mnemónicas o mnemotecnias. Bueno, existen varias. Una de ellas puede ser la de estrategia de la primera letra, de recitación, sobre aprendizaje y elaboración verbal. La estrategia de la primera letra consiste en formar una palabra con las letras iniciales de los nombres para memorizar. Un ejemplo podría ser, no sé, si vamos en la materia de química, a aprendernos algunos nombres de compuestos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se alinean las palabras de tal manera que las primeras letras formen alguna palabra, y la palabra que estos compuestos formarían sería chon. Entonces sería más fácil recordar chon y decir, bueno, C, carbono, H, hidrógeno, O, oxígeno y la N de nitrógeno. Bueno, de recitación, en esa se tendría que repetir o recitar la información varias veces hasta lograr recordarla. Y pues creo que esa técnica algunos lo han usado. Bueno, por ejemplo, cuando se quiere aprender alguna canción, pues repetirla varias veces hasta que se te quede. O cuando vas a decir alguna poesía, igual repetirlas varias veces hasta que logres acordarte de lo que va. La otra parte sería el sobreaprendizaje, donde tienes que seccionar tu información para que te la puedas aprender por partes o como por secciones. Igual yo creo que a veces he utilizado esa cuando tengo algún examen, la forma en la que yo a veces, si no sé muy bien del tema, lo que hago es empezar a copiar en una libreta lo más importante, y ya de eso voy anotando así con mis propias palabras lo que yo entiendo o lo que yo sé o lo que yo creo que está mal. Y la de elaboración verbal, que sería solo colocar en un texto la información que vas a memorizar y pues memorizar y ya.